Bien, hoy vamos a platicar de cómo hemos llegado a los contenedores, ¿no? Un poquito de historia. Entonces, cómo era antes la cuestión del despliegue de aplicaciones, cómo escalaban, etcétera. Y ahora cómo han ido evolucionando hasta llegar a los microservicios, ¿no? Eh, con contenedores y con Kubernetes. Entonces, dicho eso, pues bueno, antes sabemos que era muy normal hacer aplicaciones monolíticas, ¿no? En donde, bueno, teníamos el hardware por acá, ¿no? Ese a final de cuentas ahí va a estar siempre, ¿no? Donde teníamos por acá, quizá el sistema operativo, ¿no? Teníamos por acá también entonces las librerías, ¿no? En la cual dependía nuestra aplicación, y luego pues teníamos por acá nuestra aplicación, ¿no? Todo esto en forma de layers, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto obviamente vivía en en un hardware determinado, era una carga de trabajo, ¿no? Entonces esto que estoy poniendo por aquí es lo que considerábamos pues una carga de trabajo o un workload, ¿no? Entonces, así era al principio. Luego, bueno, que fue evolucionando esto, hacia dónde fue esto, pues bueno, se empezó con la cuestión de la virtualización, ¿no? En donde pues igual teníamos y seguimos teniendo esa capa de hardware que bueno, no la vamos a quitar, ¿no? Pero teníamos ahora sí una capa por acá de un hipervisor, ¿no? Que se le llama, ¿no? Vamos a ponerle aquí HB o hipervisor. Este hipervisor, a final de cuentas, lo que hace es abstraer el hardware y poderlo partir en pedacitos, ¿no? Esto lo que nos permite crear es diferentes máquinas virtuales que está viviendo dentro de este hardware, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces que empezábamos a tener pues una cajita virtual por aquí, ¿sí? Que de la misma manera como teníamos aquí toda esta caja, ¿no? este También la tenemos aquí, ¿no? Es decir, a final de cuentas, de la misma manera tenemos una layer de hardware, ¿no? Que es a final de cuentas, como lo decía hace un momento, no lo vamos a quitar nunca, ¿no? Tenemos una un layer de sistema operativo, ¿no? Tenemos el sistema operativo por acá, luego tenemos por acá la librería, ¿no? Y luego por fin tenemos por acá la aplicación, ¿no? Déjenme la cambio de color. Tenemos por acá la aplicación. Entonces, si ustedes ven, entre lo que teníamos antes y lo que tenemos después, seguimos teniendo las mismas capas, ¿no? Sin embargo, ahora esa capa, pues bueno, puede ser menor o alcanzar un tamaño menor que el hardware, ¿no? Eso entonces nos permitía tener diferentes cajas aquí, ¿sí? Con las mismas capas, ¿no? Esas, como les digo, pues no las vamos a quitar, vamos a seguir teniendo las mismas capas, ¿sí? Y bueno, éramos felices, ¿no? Entonces, esto pues le seguimos llamando una carga de trabajo, ¿no? Esto es un workload, ¿no? Como le queramos llamar, a final de cuentas, pues esto nos permitía entonces sacarle más provecho, más jugo al hardware, que empezó a hacerse obviamente mucho más poderoso, ¿no? Este hardware se empezó a ser mucho más poderoso, y bueno, esta cuestión de la hipervisora o virtualización pues nos permitió tener diferentes sistemas operativos dentro del mismo hardware, ¿no? Del mismo hardware físico. Sin embargo, pues seguíamos teniendo que tener un sistema operativo, una librería, una aplicación, ¿no? Entonces, eso ¿a qué evolucionó? O ¿cuál es el otro paradigma o esquema de ver las cosas? Bueno, lo que nos empezamos a dar cuenta es que, bueno, como lo decía, vamos a seguir teniendo el hardware, ¿no? Pues no lo vamos a quitar,
Sin embargo, ahora lo que podemos hacer, que no es algo nuevo, ¿no? Pero lo que podemos hacer a final de cuentas es pues seguir teniendo este sistema operativo por aquí, muchas veces es un Linux, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En vez de tener la librería completa, ¿no? Aquí como lo habíamos pintado, una librería completa, lo que vamos a hacer entonces ahora es crear pequeñas imágenes o pequeños contenedores, en el cual ese contenedor que va a estar por acá, ¿no? Que puede también estar aquí mismo sobre el mismo sistema operativo, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a tener diferentes librerías con una diferente aplicación. Ahorita vamos a ver por qué esto es interesante, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener su librería por acá, ¿no? Y vamos a tener librería por acá, una librería que a lo mejor es completamente diferente a la otra, ¿no? Y otra librería por acá, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a permitir es que tengamos, a final de cuentas, una aplicación por acá, ¿sí? Tengo otra aplicación por acá y tengo otra aplicación por acá, ¿no? Entonces cada una de estas aplicaciones pueden ser una aplicación completamente diferente que están corriendo sobre el mismo sistema operativo. Si ustedes ven aquí como lo estoy graficando, es el mismo sistema operativo, no cambia absolutamente nada, ¿no? Y esto nos permite que tengamos diferentes aplicaciones corriendo sobre el mismo kernel, sobre el mismo sistema operativo. Esto entonces a lo que tenemos aquí o lo que vemos aquí es un contenedor. Esto no es nada nuevo, esto realmente se remonta desde desde Sunos, ¿no? Desde Solaris, ¿no? Con las zonas de Solaris. También, dicho sea de paso, toda esta cuestión de virtualización no es nuevo, no es algo que haya venido con x86, que haya venido con, con VMware, por ejemplo, que sí es una empresa líder y pionera en las tecnologías de virtualización. No fue la primera fue IBM, ¿no? IBM sigue teniendo un producto de hipervisión o de máquinas virtuales en sus mainframe, en las máquinas grandotas, que se llama ZBM, ¿no? Así es como se llama el producto. Ese sigue existiendo, donde puedes correr ZOS, donde puedes correr DB2, donde puedes correr Linux, donde puedes correr varias cosas, ¿no? Entonces es más o menos la misma, o es más bien, no es más o menos, es la misma tecnología o el mismo paradigma más bien, ¿no? Entonces, como les decía, aquí vamos a otro paso, ¿no? Esto realmente son, como les decía, esto es a final de cuentas un contenedor, no es otra cosa más que aislar lógicamente un file system con un user space, en el cual ese user space pues va a estar corriendo esas librerías y esa aplicación en ese enjaulado, por decirlo de alguna manera, con una imagen o una un mount point o un root FS diferente, ¿no? En el cual obviamente esa aplicación cree que es la única que está corriendo dentro de ese sistema operativo, cuando realmente está compartiendo el sistema operativo con diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces esto es a final de cuentas un contenedor, pero bueno, para que un contenedor podamos para que pueda funcionar, obviamente necesita algo que me administre todas esas tecnologías de Linux, que ya obviamente ya no son exclusivas de Linux, sino también corren en Windows y en otros sistemas operativos como FreeBSD, bueno, los BSDs en general. A final de cuentas, lo que nos permite es que runtime nos permite que podamos hacer las llamadas de API o de las llamadas de SDK o los comandos o la automatización necesaria para que contenedor pueda correr de una manera correcta, de una manera sencilla, ¿no? Entonces ahí es donde viene a juego ese runtime, que el más conocido es Docker, ¿no? Como seguramente
algunos lo conocerán. Docker, a final de cuentas, es una empresa que lo que hizo fue productizar o hacer un producto de los contenedores de Linux, los Linux containers que ya existían, ¿no? Entonces lo que hizo fue crear un runtime que lo que nos permitía era correr esas contenedores, ¿no? Entonces, este runtime también, no solamente Docker hizo eso, sino también creó una forma de crear esas imágenes que contienen la librería y la aplicación como tal, ¿no? Entonces, también nos permite tener toda la cuestión de imágenes, ¿no? Y no solamente eso, también hizo un hub, ¿no? Un lugar donde pudiéramos tener esas imágenes almacenadas, ¿no? Entonces es el hub en donde podemos tener las imágenes y donde de hecho muchas imágenes oficiales vamos a suponer, no sé, de MySQL, de Postgres, de Apache, etcétera, etcétera, viven en este hub, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, fue el primero, ¿no? Sin embargo, Docker no es la única empresa ni es el único proyecto de contenedores, de runtime de contenedores que existe allá afuera, ¿no? Pero sí la mayoría se basa en el trabajo de Docker, se basa en todas esas descripciones que ha hecho Docker para cómo debería de funcionar un contenedor, ¿no? Entonces, existen otros como por ejemplo puede ser container D, ¿no? Sí, estoy bien. Container D, que es por ejemplo el runtime de la Cloud Native Computing Foundation, ¿no? Este es el que está tomando realmente mucho tracción ahora mismo, ¿no? Pero hay otros como Rock.io y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos entender es que Docker realmente no es la única forma de hacer contenedores, si bien es el estándar de facto de la industria, porque fueron los que lo pusieron en la mesa, no es un estándar per se, es decir, no es que vayamos a encontrar un estándar de que lo que dice Docker está por escrito o respaldado por alguna organización gubernamental o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esto lo que nos permitió todas estas cuestiones de tener el runtime, de tener la cuestión de cómo hacer las imágenes, etcétera. Entonces, nos permite tener una forma de hacer imágenes, ¿no? Estas imágenes, a final de cuentas, las tenemos que construir, ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, básicamente tenemos que hacer un archivo que es el Dockerfile, ¿no? Así es como... Y bueno, el Dockerfile no es otra cosa más que un archivo de texto en donde vamos declarando qué es lo que queremos que haga el builder, ¿no? O el constructor de mi imagen, perdón, en cada uno de estos pasitos, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo que hacemos es una declaración de lo que quiero que haga mi imagen, ¿no? De lo que quiero que contenga mi imagen. Entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, lo que podemos observar es, por ejemplo, cada una de estas líneas es un comando que va a ser ejecutado, por ejemplo, vamos a suponer en este caso, por Docker, ¿no? Para construir mi imagen. Entonces yo lo que hago es ejecutar Docker build, y lo que va a hacer Docker build va a buscar este Dockerfile y lo que va a hacer es ejecutar línea por línea, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, aquí que necesito como base Alpine, ¿no?
Alpine es una distribución de Linux, ¿no? Muy ligera, ¿no? Y lo que va a hacer entonces es ir a ese hub del que hablábamos, ¿no? Va a ir al hub y a mi máquina que está por acá, a mi desktop o mi laptop o lo que sea, pues va a bajar a final de cuentas esta imagen de Alpine, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a bajar esa imagen, va a crear un sistema de archivos temporal en donde va a ir construyendo esa imagen. Entonces, en esta primera línea ya tenemos un layer de sistema operativo, ¿no? En donde está Alpine. A lo mejor la siguiente línea es, quiero que me hagas un update, ¿no? De el Alpine. Entonces lo que va a hacer Docker, pues lo que va a hacer es ejecutar o va a bootear en ese Alpine, y lo que va a mandarle a hacer es ir a internet y actualizarlo. Entonces esa actualización realmente no forma parte otra vez de este layer o esta capa del sistema operativo. Lo que va a pasar aquí es que nos va a que me borró esta parte, nos va a permitir entonces ahora tener otro layer con solamente la actualización. Es decir, lo resultante de esto es Alpine más su actualización, ¿no? Entonces, perfecto, a lo mejor después lo que queremos hacer es que vaya a, no sé, a GitHub o algún repositorio y me traiga mi aplicación, ¿no? Entonces vamos a instalar ahora sí la aplicación, y entonces ¿qué va a pasar con esto? Que otra vez me va a crear un layer aquí, ¿no? Me va a crear otro layer más en el cual ese layer es la aplicación. Entonces el resultante de todo esto, de todo esto que estoy poniendo aquí, pues es la suma de todos esos layers o capas de lo que lo estoy llamando. Y a lo mejor algo muy sencillito, y a lo mejor después de instalar la aplicación, lo único que le digo es que corra la aplicación. Entonces ese comando también a final de cuentas va a ser por aquí una pequeñita layer del sistema operativo en el cual estoy diciendo córrelo, ¿no? Entonces esto lo que me va a permitir es que yo tenga a final de cuentas tenga por acá una imagen que representa este Dockerfile, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como le decía, es declarativo. Yo estoy declarando qué es lo que quiero que haga Docker, ¿no? Para que me construya esta imagen. Entonces, esta imagen no es otra cosa más que un archivo, es un archivo puro y duro, ¿no? Que existe entonces en mi máquina, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, ya lo tengo en mi máquina, ya está ahí. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, pues yo lo que puedo hacer, voy a representar esa imagen como un disquito, porque pues soy viejito, ¿no? Entonces para mí las imágenes pues es un disquito, ¿no? Aparte pues en este caso es read only, ¿no? Es efímero, no se puede modificar porque ya lo construimos, ¿no? Entonces esta imagen a final de cuentas pues está, como decía hace un rato, está en mi computadora, ¿no? Local. Y entonces yo puedo hacer dos cosas, o normalmente lo que hago es dos cosas. Primero, lo que hago es decirle a Docker que Docker a final de cuentas vive en mi máquina, ¿no? Yo le digo a Docker, ¿sabes qué, Docker? Necesito que me corras esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que... esta imagen, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Docker? Docker lo que realmente va a hacer es mandar a hacer los llamados necesarios al sistema operativo, ¿sí? De mi máquina, para que entonces pueda crear ese contenedor, ¿sí? Como lo decía, el contenedor a final de cuentas no es otra cosa más que ciertas llamadas al sistema operativo para que pueda hacer una delimitación lógica del propio kernel, ¿no? Entonces, después que se crea contenedor, lo que hago es mandar a bootear o mandar a arrancar esta aplicación ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a arrancar
el contenedor, que como les decía, pues son sus librerías más su aplicación, ¿no? Entonces, y somos felices. Entonces, ya lo pruebo, veo que en efecto, pues, no tronó, está funcionando, etcétera, etcétera, y pues somos felices, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, o qué es lo que tenemos que hacer, y que realmente es donde empieza esto a hacer sentido, y el para qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas estamos haciendo más trabajo de lo que normalmente hacemos, ¿no? ¿Cuál es el outcome de todo esto? Es que yo puedo entonces, esta aplicación, a final de cuentas, esta imagen, lo que puedo hacer es entonces mandarla a ese hub, como lo decía, ¿no? En el cual pues la podemos versionar, ¿no? Yo sí hago, como lo decíamos acá, tenemos el Dockerfile, y hago alguna modificación, pues simplemente es una versión diferente de esa imagen. Entonces, como lo platicábamos acá, esta parte de layers, en vez de construir la imagen from scratch desde cero cada uno, simplemente Docker lo que va a hacer es verificar que hay qué diferente hay, o que hay de diferencia entre un estado y el siguiente, no necesariamente el Dockerfile, sino el estado como tal, porque puede ser que la aplicación haya cambiado, etcétera, pero lo está en el mismo repositorio, entonces lo va a bajar de donde mismo, ¿no? Es decir, el file system no cambia, perdón, el Dockerfile no cambia, pero sí cambia a final de cuentas la aplicación, ¿no? Entonces solamente esa partecita es la que va a cambiar. Entonces acá en el hub pues vamos a tener la imagen base, ¿no? Más sus versiones diferentes, ¿no? Entonces estas versiones las podemos convertir en tags, ¿no? Esa versión a final de cuentas es un tag donde yo puedo decir que la última versión se llame latest, por ejemplo, ¿no? O último, ¿no? Donde le puedo poner versión 3, versión 4, versión 5, versión sin esta opción compilada, versión más esta opción compilada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Es que a final de cuentas, de la misma manera que yo estoy mandando esa imagen al hub, alguien más la puede bajar, ¿sí? Y puede ser que su sistema operativo que esté corriendo sea completamente diferente. Puede ser que yo aquí en este sistema operativo que estoy corriendo, puede ser que haya sido un Linux que les gusta un Ubuntu, ¿no? Y puede ser que en producción o quien lo vaya a correr está corriendo un Red Hat, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo ya tengo mis dependencias y mi aplicación completamente encapsulada, por decirlo de alguna manera, en esta aplicación, lo que va a suceder es que cuando Docker o quien esté corriendo el runtime aquí genere este contenedor, va a ejecutar esta aplicación o esta imagen aquí y lo va a correr de la misma manera, sin necesidad de buscar dependencias, como se está corriendo aquí, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? La portabilidad de mi aplicación y la inmutabilidad de mi aplicación, en el cual no importa dónde lo esté corriendo, cuál es la base del sistema operativo, mientras sea Linux, obviamente, mientras el binario pueda correr, mientras ese binario sea ejecutable en el sistema operativo, pues no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues esto nos permite, obviamente, que el desarrollador, ¿no? Pueda desarrollar en su máquina local, ¿no? Y de la misma manera que está corriendo en su máquina, ¿no? Lo puede pasar en un hub que, ojo, este hub puede ser el público, el de Docker, o puede ser privado, puede ser en GitHub, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que a final de cuentas, pues ya por acá el operador o el DevOps, o como le querramos llamar, ¿no? Si me lo permiten, lo que puede hacer entonces es empezar
a desplegar o a hacer el deployment de esta aplicación en los siguientes ambientes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tenemos desarrollo, a lo mejor tenemos QA, ¿no? Y por último tenemos pues producción, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que nos garantiza aquí? Que independientemente del estado de estos ambientes, de la misma manera que funcionó acá, va a seguir funcionando acá. Entonces, me desacoplo o me desatiendo de tener que tener desarrollo, QA, producción o donde vaya a correr, porque puede ser en un cloud, puede ser en otro cloud. Definitivamente puedo desacoplar esa necesidad de mantener el ambiente lo más cercano a mi ambiente de desarrollo, ¿no? Entonces eso obviamente nos permite que tener un CI/CD, ¿no? Mucho más eficiente, mucho más cercano a la verdad, ¿no? Que lo cual también nos permite tener cuestiones de agilidad, reducción de errores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto voy a dejarlo aquí en esta parte para la parte 1, ¿no? Que va a ser estos contenedores, ¿no? Muy a grandes rasgos, ¿no? Lo estoy platicando acá. Todo esto es teoría, ¿no? Obviamente esto es para que entendamos de dónde viene, hacia dónde va, qué son, etcétera, ¿no? Y en la siguiente parte lo que vamos a hablar un poquito más es de cómo realmente esto corre en producción, qué es Kubernetes, para qué nos sirve Kubernetes, cuál es la diferencia entre Kubernetes y Docker, por qué necesitamos ambos o un runtime y Kubernetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo quería platicarles, ¿no? Como resumen, bueno, platicamos un poquito de dónde viene, cómo eran antes las aplicaciones, uno a uno con el hardware, cómo fuimos llegando a una densidad mucho mayor con la cuestión de virtualización, cómo eso pasó a una cuestión de contenedores. Luego platicamos qué era Docker y su importancia en toda esta cuestión de contenedores. Luego platicamos de cómo creo una imagen de Docker, ¿no? O una imagen de contenedores. Por último platicamos, o más bien siguiente platicamos cómo funciona esta cuestión de las imágenes, ¿no? Los hubs, etcétera. Y también estuvimos platicando de cómo esto me ayuda a mí como desarrollador y como operador a mantener un ambiente mucho más sano de CI/CD, ¿no? Entonces, con esto nos despedimos y nos vemos en la siguiente parte de contenedores y Kubernetes. Hasta luego.